Si miras un mapa de Irán, en el sur hay un estrecho tramo de agua que silenciosamente tiene un enorme poder sobre la economía global. No es un canal ni un solo puerto importante, es un estrecho que separa Irán de la península arábiga. Del otro lado hay un enclave de Omán y luego los Emiratos Árabes Unidos. Por esa separación fluye una de las mayores concentraciones de transporte de energía en la Tierra, hasta el 20% del suministro mundial de petróleo y el 10% del comercio global. Este es el estrecho de Hormuz, e Irán ya no solo está amenazando con cerrarlo. Esa posibilidad ya empieza a ser realidad. Tanto así que organizaciones específicas incluso están liberando sus reservas de petróleo para intentar estabilizar el mercado a nivel global. El transporte comercial por el estrecho ya fue gravemente interrumpido. Barcos han sido atacados, dañados o acosados. El tráfico colapsó y las aseguradoras retiraron cobertura o aumentaron costos masivamente. Al mismo tiempo, hay señales de que barcos de países aliados de Teherán, como China, reciben un trato distinto. O al menos, son tema de debate para avanzar con seguridad. Esto aún no es un bloqueo completamente sellado, pero sí una verdadera interrupción de una de las arterias comerciales más importantes del mundo. Ahora la duda no es si Irán puede hacerlo, sino hasta dónde llegará. Cederá Estados Unidos y presionará por un acuerdo rápido para estabilizar los mercados, como ha dicho el presidente estadounidense, que están intentando hacer. O intentará proteger el tráfico comercial con poder militar, como también ha dicho que podría hacer. Aunque la Marina de Estados Unidos supuestamente le ha dicho a la industria naviera que la protección total de escolta no es factible por ahora, esta es el arma secreta de Irán volviéndose real. Pero también podría ser un gran error. Diariamente, enormes petroleros salen del Golfo Pérsico con crudo de Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Ese petróleo solo puede salir al océano abierto y al mundo por el estrecho de Hormuz. El paso es muy estrecho en su parte más angosta. Las rutas de navegación miden solo unos pocos kilómetros en cada sentido. Los enormes petroleros, de cientos de miles de toneladas, cruzan el mismo corredor estrecho, como autos en una caseta de peaje en la autopista. Son blancos fáciles para los misiles costeros, que no tienen ningún problema en alcanzar objetivos gigantescos y que se mueven muy lentamente. Irán controla el lado norte de ese corredor, cerca de una quinta parte del petróleo mundial, y envíos de gas natural licuado desde Qatar pasan por esa vía marítima. Los suministros de energía de Europa, China, Japón, Corea del Sur y gran parte del mundo en desarrollo dependen directamente de este punto estratégico. Si algo lo bloquea, los precios de la energía mundial suben drásticamente. Japón, en particular, depende enormemente de esto, y los informes de noticias señalan una preocupación extrema en el país en este momento ante la posibilidad de que la situación allí pueda empeorar aún más. Porque los mercados petroleros son muy sensibles a interrupciones en el suministro. Se dice que el gobierno japonés estaba molesto con los estadounidenses por no advertirles del ataque, ya que era una consecuencia previsible. Supongo que querían prepararse y almacenar combustible, pero no pudieron en ese momento. Las aseguradoras de petroleros están aumentando sus primas, las compañías navieras están desviando sus embarcaciones a rutas más largas y costosas, y algunos gobiernos están entrando en pánico por sus reservas de combustible. Ahora imagina algo más grave, porque lo que ocurre ya es malo, pero no es la forma final de la crisis. Ya dañaron barcos, el tráfico se obstaculizó y subieron los seguros. Pero Irán todavía tiene margen para escalar mucho más allá de estos ataques selectivos. Y la interrupción general, se podrían colocar minas en el agua. El fuego de misiles desde la costa podría intensificarse. Las lanchas rápidas de ataque podrían empezar a rodear los petroleros de manera más agresiva. O simplemente la percepción de que los barcos no son seguros podría ser suficiente para lograrlo. No necesitan cerrar físicamente el estrecho para interrumpirlo. Todo lo que tienen que hacer es hacerlo lo suficientemente peligroso para que ningún barco quiera pasar por ahí.
Ese es exactamente el escenario que le preocupa al mundo ahora. Esta guerra no tomó por sorpresa a Irán. Han pasado décadas preparándose para esta posibilidad. Irán, consciente de que no podría vencer a la flota de Estados Unidos, optó por tácticas asimétricas adaptadas al Golfo Pérsico, en vez de construir una armada para enfrentarse directamente. Por eso, cuando Estados Unidos presume de haber hundido el buque insignia iraní, no significa mucho en el gran contexto de este conflicto. En lo que Irán ha invertido es en enjambres de pequeñas embarcaciones rápidas, baterías de misiles costeros, ocultas en montañas y túneles, y minas navales que pueden ser desplegadas rápidamente por esas mismas pequeñas embarcaciones. Drones y misiles antibuque pueden atacar petroleros o buques de guerra, buscando que el estrecho de Hormuz sea demasiado peligroso para operar. Lo interesante es que el estrecho no solo fue un punto estratégico de estrangulamiento en la era moderna del petróleo. Por siglos, controlar ese tramo de agua significaba dominar el comercio entre las regiones más ricas del mundo antiguo. Para entender por qué Irán tomó este estrecho como su ventaja contra el mundo, y por qué en realidad lo es, tienes que retroceder miles de años. El Golfo Pérsico ha sido siempre un corredor comercial entre Mesopotamia, Persia, India, África Oriental y Europa. Antiguos comerciantes navegaban aquí, llevando especias, textiles, perlas y metales preciosos. Los puertos del Golfo prosperaron como intermediarios entre Medio Oriente, Europa y el Océano Índico. Uno de los centros comerciales más importantes de estos eventualmente le dio su nombre al propio estrecho, Hormuz. Originalmente, la ciudad de Hormuz ni siquiera estaba ubicada en la pequeña isla que ahora lleva ese nombre. La primera. Hormuz fue un puerto en la costa iraní que prosperó en la época medieval como nodo clave del comercio en el Océano Índico. Las invasiones mongolas del siglo XIII obligaron a los gobernantes a mover su capital a esta isla cercana. Esa isla árida y rocosa, rodeada de fuertes corrientes, fue la fortaleza defensiva ideal. Desde ahí, el reino de Hormuz controlaba el comercio que fluía entre Persia, Arabia e India. Los barcos que cruzaban el Golfo solían detenerse ahí y pagar impuestos. Eso hizo que Hormuz fuera muy rico en 1400. Viajeros lo llamaban uno de los puertos más ricos. Mercaderes persas, árabes, indios y africanos llenaban sus mercados, y luego también llegó Europa. A inicios del siglo XVI, los portugueses expandieron su presencia en el Índico con puestos comerciales fortificados para dominar el comercio marítimo global. Uno de los más ambiciosos de estos exploradores fue africano Opkirk. Inmediatamente comprendió la importancia estratégica de Hormuz. Quien controla la isla domina la entrada del Golfo Pérsico al Océano Índico. Esto sigue siendo cierto, solo que ahora basta con controlar el agua, no la isla. En 1515, los portugueses tomaron Hormuz y construyeron una gran fortaleza junto al puerto. Desde ahí, impusieron sus propios impuestos a los barcos que pasaban por el estrecho, convirtiendo efectivamente la región en una especie de caseta de peaje controlada por los portugueses. La estrategia no era nueva, solo replicaron lo que hacían los nativos. Los portugueses dominaron este cruce marítimo por más de un siglo. Sus barcos patrullaban e imponían monopolios en rutas comerciales antes controladas por locales. Vencieron a las flotas otomanas en combates donde estaban increíblemente superados en número, gracias a la superioridad de sus barcos, pero ese dominio no duraría para siempre. A inicios de 1600, el imperio safávida en Persia se fortalecía y resentía más el dominio europeo en sus costas. ¿Te suena familiar? Shah Abbas, primero de Persia, se alió inesperadamente con la compañía primero inglesa de las Primerondías Orientales, que luego colonizó toda la Primerondía. Pero en este momento, juntos, las fuerzas persas y los barcos ingleses atacaron Hormuz en 1622 y la fortaleza portuguesa cayó. La isla regresó al control persa y el comercio se movió al puerto continental de Bandar Abbas, llamado así por el mismo gobernante. Desde entonces, el estrecho de Hormuz quedó ligado a la soberanía iraní, aunque el mundo siguió intentando influir en lo que ocurría ahí. En el siglo XX, el descubrimiento de petróleo transformó la importancia estratégica de la región. Ese corredor comercial de especias y textiles se transformó en la vía principal para exportar una de las mercancías más valiosas del mundo. Las potencias extranjeras pronto buscaron controlar los recursos energéticos de Irán.
En 1908 empresas británicas hallaron grandes reservas de petróleo en el suroeste. El gobierno británico pronto adquirió una participación mayoritaria en la Compañía Anglo-Persa de Petróleo, que probablemente conozcas hoy por su nombre moderno, British Petroleum BP. Gran Bretaña controló durante décadas el petróleo iraní, obteniendo grandes riquezas y dejando a Irán solo una pequeña parte de las ganancias. El acuerdo causó gran resentimiento en Irán, y en 1951 su primer ministro Mohammad Mossadegh tomó una decisión audaz. Nacionalizó la industria petrolera, controlando las instalaciones británicas, lo que fue inaceptable para Gran Bretaña. La pérdida del petróleo iraní ponía en riesgo su economía e influencia geopolítica, lo que llevó a una de las operaciones encubiertas más famosas de la Guerra Fría. En 1953, la inteligencia británica y la CIA organizaron un golpe que destituyó al primer ministro y devolvió el poder al Shah de Irán. Las empresas occidentales recuperaron influencia sobre el petróleo iraní y el país se alineó estrechamente con Estados Unidos durante el siguiente cuarto de siglo. Todo eso cambió en 1979 con la Revolución iraní y la República Islámica, convirtiendo al país en un oponente muy significativo para Estados Unidos y la mayoría de Occidente. Y una vez más, el estrecho de Hormuz volvió a ser central un poco después. En la guerra Irán-Irak en los 80, ambos atacaron petroleros en el Golfo Pérsico, conocido como la Guerra de los Petroleros. Se colocaron minas en las rutas marítimas, misiles apuntaron a embarcaciones comerciales y, al igual que ahora, las tarifas de seguro para los petroleros se dispararon y se siguieron rutas nuevas y más costosas. Estados Unidos lanzó la operación Ernest Will, escoltando petroleros en el Golfo con buques de guerra para mantener las rutas marítimas abiertas. Ese conflicto mostró que cualquier interrupción en el estrecho de Hormuz afecta a los mercados energéticos globales, y hoy el consumo mundial de energía es mucho mayor que en los años 80. Las cadenas de suministro están muy conectadas, por lo que una alza repentina en el precio del petróleo impacta el transporte, manufactura, agricultura y distribución de alimentos. Al subir el combustible, aumentan los costos de envío y electricidad, y tu despensa se vuelve más cara. Los mercados financieros reaccionan casi de inmediato. Por eso el estrecho de Hormuz es una de las vías más vigiladas del mundo. Estados Unidos siempre ha tenido presencia naval constante en la región, incluso antes del conflicto, y hasta hoy. Varios estados del Golfo han invertido miles de millones en oleoductos para evitar el estrecho y reducir su dependencia. Sin embargo, esas rutas solo transportan una fracción de las exportaciones de petróleo de la región. La mayoría aún debe cruzar Hormuz, lo que nos remite al presente. Irán conoce bien la importancia de este punto estratégico. En las últimas décadas, ha desarrollado en silencio capacidades para amenazarlo, no para cerrarlo siempre, sino para que el mundo crea que podría hacerlo. La amenaza ya no es teórica. Irán ha demostrado disposición para atacar o poner en riesgo la navegación comercial en el estrecho, mientras que el colapso general del tráfico muestra lo efectivo que puede ser incluso una interrupción parcial. Si China u otros aliados reciben trato más seguro, eso refuerza el argumento. Teherán tal vez no requiera un bloqueo total. Uno selectivo aún puede afectar la economía mundial. Así que la pregunta es, ¿hasta dónde está realmente dispuesto Irán a llevar esto? ¿Y están los Estados Unidos dispuestos a llamar su posible farol? Quizás el grado de interrupción actual sea el arma. Al atacar barcos, paralizar el tráfico y beneficiar a ciertos países, Irán crea un fuerte elemento disuasorio. Cualquier intento de continuar los actuales ataques militares a gran escala contra ellos podría desencadenar más represalias que desestabilicen aún más toda la economía global. Esa influencia podría hacer que Washington y aliados duden. Pero hay otra posibilidad. Si las tensiones escalan demasiado, Irán podría ir más allá de lo que ya está haciendo. Podría intentar bloquear el estrecho completamente por un tiempo, esperando que el caos económico fuerce un acuerdo rápido, especialmente si no tiene nada que perder, y la escalada puede tomar varias formas. Minar rutas de navegación podría tener un impacto a largo plazo. Disparar más misiles antibuque desde la costa, o usar esas lanchas de ataque rápido para hostigar, o incluso abrumar, y tomar el control de los petroleros.
Estados Unidos ha declarado desde hace mucho tiempo que mantener el estrecho abierto es una prioridad estratégica fundamental. Ellos y fuerzas navales aliadas probablemente limpiarían minas, suprimirían baterías y protegerían el envío comercial restante. El estrecho podría volverse el centro de una confrontación militar directa. Aunque las rutas de envío se reabran, el daño económico ya estaría hecho. Todos han notado que los precios del combustible han subido últimamente y pueden empeorar. Los precios del petróleo podrían subir dramáticamente en días. Algunos expertos dicen que el objetivo de Irán es hacer que la situación sea tan grave que el precio del barril de petróleo llegue a $200. Y en ese caso, los mercados financieros podrían entrar en pánico y la inflación podría dispararse en todo el mundo. En el peor escenario, el impacto podría causar una crisis financiera global. La situación es complicada, pase lo que pase, así que supongo que solo tenemos que esperar y ver qué decide hacer Irán.